Buen día, jóvenes. Vamos a continuar entonces el día de hoy hablando del adjetivo. Recuerden que la clase anterior habíamos hablado del adjetivo en sus formas comparativas y superlativas. O sea, en general, cómo usar al adjetivo, ¿no?, en inglés, en su estructuración gramatical, en cuanto a la comparación, ¿no? Creo que está bien dicho en español y la traducción, ¿no? Comparison en English, ¿no? El comparativo y el superlativo. Bien, el día de hoy continuamos, como les decía, hablando del adjetivo. También, ¿no? Comparison, en la comparación. Existen otras formas de comparar en inglés, ¿no? Sea en la diferenciación o en buscar cierta igualdad, ¿de acuerdo? La clase pasada, como les decía, habíamos hablado de formas comparativas y superlativas, siguiendo ciertas gramaticales en las formaciones con relación al adjetivo, ¿no? Hoy día, como les comentaba, hay otras formas de comparar. Una forma de comparar gramaticalmente hablando se llama not as, o simplemente as, ¿no? Tanto como. ¿Ok? Algo así, ¿no? Sería no tanto como, ¿ok? Not as. Esta es la forma gramatical, ¿ya? Vamos a entenderlo y estructurarlo bien, de acuerdo a un contexto y siempre con oraciones, ¿no? Para entenderlo mucho mejor. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, digo Rome is not as old as Athens, ¿ok? Roma no es tan antigua como Atenas, ¿ok? Aquí está el not as, fíjate. Y en el medio coloco al adjetivo, ¿ok? Y no sufre ningún tipo de cambio, ¿eh? La estructura gramatical es esta, ¿ya? Rome is not as old as Athens. Roma no es tan antigua como Atenas. ¿Qué estoy diciendo? En otras palabras, Athens is older. Atenas es más antigua, ¿ok? Is older, es más antigua, obviamente que Roma, ¿no es cierto? ¿Okay? Pero en esta estructuración el adjetivo no cambia, aquí sí, ¿no? Older than, ¿se acuerdan? A ver, otro ejemplo. The Grand Hotel isn't as expensive as the Europa, or Europe, ¿ok? Europa, ¿ok? El Hotel Grand no es tan caro como el Hotel Europa, como Europa, ¿no? El Hotel Europa, nombre de un hotel, ¿ok? Aquí está el is not as, ¿no? Not as, ¿correcto? Isn't, is not, ¿ok? Expensive, aquí está el adjetivo, ¿ok? Si yo digo que el Hotel Grand no es tan caro como Europa, el Hotel Europa, ¿qué estoy diciendo? Que the Europa is more expensive, ¿no? Que el Hotel Europa es más caro, ¿ok? Porque el Hotel Grand no es tan caro como el Hotel Europa, ¿no? Por lo tanto, el Hotel Europa es más caro, is more expensive, ¿ok? Otro ejemplo. I don't play tennis as often as you. Yo no juego tenis tan seguido como tú, ¿ok? Aquí está el not negativo, not as, ¿ok? Often, adverbio, ¿ok? Puede ser adjetivo o adverbio en el medio, ¿ya? ¿Okay? I don't play tennis as often as you. Yo no juego tenis tan seguido como tú, ¿ok? Tan frecuentemente como tú. ¿Qué estoy diciendo? You play more often. Tú juegas más seguido, ¿ok? You play more often. Tú juegas más seguido, ¿ok? Entonces, aquí están las formas de comparación. The weather is better than yesterday. El clima está mejor que ayer. It isn't as cold. No está tan frío. ¿Okay? Al decir it isn't as cold, fíjate, acá estoy sobreentendiendo. Estoy diciendo as cold as yesterday. Tan frío como ayer, ¿no? Estoy jalando la información de aquí, pero no es tan repetitivo, ¿no? It isn't as cold, ¿ok? It isn't as cold as yesterday, ¿no? No está tan frío como ayer, no está tan frío como ayer, eso lo entiende, ¿ok? The weather is better than yesterday, el clima está mejor que ayer, no está tan frío, ¿ok? Y aquí está la forma negativa, ¿no? It's not, isn't, ¿ok? Justamente estas formas del not as
se puede anteponer o complementar con términos que ya conocemos, ¿no? Como el not as much as, ¿no? O el not as many as, ¿no? No tanto o no mucho como, no mucho, no mucho, no muchísimo, no tanto como, ¿no? No tan mucho, bueno, mucho, muchísimo, ¿no? No tanto como, ¿ok? Acuérdate que en inglés tenemos dos formas, much y many. Much para los no contables y many para los contables. He ahí la diferencia, ¿ok? Por eso que hay dos formas, ¿no? En español no diferenciamos eso. Fíjense, I don't have as much money as you. Yo no tengo tanta plata o tan mucha plata como tú. Yo tengo tanta plata como tú, o tengo mucha plata como tú. ¿Okay? You have more money. Tú tienes más plata. ¿Okay? Es lo que estoy diciendo, tú tienes más plata. As much money as you, ¿no? Tanta plata, mucha plata como tú, ¿no? Yo no tengo mucha plata como tú tienes. ¿Okay? You have more money, tú tienes más plata. ¿Okay? Porque el dinero, la palabra money, much, money, es no contable, pues usamos much. En cambio, I don't know as many people as you. ¿Okay? Yo no conozco mucha gente o mucha gente como tú. ¿Okay? You know more people, tú conoces más gente que yo. ¿Okay? Estoy comparando, ¿no? ¿Okay? Entonces, las personas, people es un plural, recuerden eso, ¿no? El plural de person, ¿okay? El people es contable, ¿no? Tiene forma plural, entonces usamos many con los contables, ¿okay? I don't go out as much as you. Yo no salgo tanto como tú, o tan mucho como tú. Estoy traduciendo al español literalmente, es un poco extraño, ¿no? You go out more, tú sales más, ¿okay? Dice, yo no salgo tanto mucho como tú, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, as much or as many, ¿ok? As much, as many as, ¿ok? O el not as much many or not as much or as many as, ¿ok? Son las formas de comparison que tenemos en el inglés, ¿ok? Vamos entrelazando entonces los términos, ¿ya? Comparemos esta estructura gramatical. Compare el not as con y el than, ¿okay? Not as, que acabamos de ver, y than, la forma comparativa que vimos en la clase anterior, ¿ya? O sea, cuidado con el adjetivo, no hay que cambiarlo solamente cuando gramaticalmente es necesario. Otras formas no lo vas a cambiar porque las estructuras son distintas. Y expresamos exactamente lo mismo, ¿no? Recordamos el ejemplo. Rome is not as old as Athens. Roma no es tan antigua como Atenas, ¿no? Lo mismo si yo digo, Athens is older than Rome. Atenas es más vieja, más antigua que Roma. ¿Okay? Estoy diciendo exactamente lo mismo. Cuidado con el adjetivo. ¿Okay? En estos casos no se cambia. Aquí sí vamos a cambiar siguiendo la regla de la clase anterior que hayamos visto. ¿Ya? Tennis isn't as popular as football. El tenis no es tan popular como el fútbol. ¿Okay? Football is more popular than tennis, ¿no? El fútbol es más popular que el tenis, ¿ok? Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero cambia la estructura. Ahora que popular le agrego more, pues es un adjetivo largo, ¿no? ¿Okay? No le agrego R con adjetivos cortos, ¿ya? Otro ejemplo. I don't go out as much as you, ¿no? Yo no salgo tanto o tan mucho como tú, ¿no? You go out more than me. Tú sales más que yo, ¿ok? More than me, ¿no? Y más que yo, ¿de acuerdo? Estoy diciendo exactamente lo mismo en estructuras gramaticales distintas que ya conocemos o estructuramos, ¿no? No te olvides que con esta estructuración, esta gramática es we say as me, as him, as her, etc., ¿no? Se dice como yo, como él, como ella, etc. No decimos as I, ¿ya? Esta estructura gramatical no usa como en español la traducción, ¿no? Dice como yo, el inglés usa al objeto, porque es sobre la otra persona, bueno, sobre alguien o algo más que recae la acción, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, usa el objeto, ¿ok? Es el pronombre objeto, el object pronoun, ¿de acuerdo? She's not as old as him, ¿no? Ella no es tan mayor como él, as him, ¿ok? Pero podría decir, she's not as old as he is, ¿no? Ella no es tan mayor como lo es él, ¿ok?
Fíjense la diferencia y cuidado con la gramática, ¿ok? Hay que mantener las estructuras, ¿ya? He is, acompaña el verbo, no directamente solamente. Aquí va el objeto, ¿ok? You don't have as much money as me. O, ¿ok? Dice, tú no tienes tanta plata o tan mucha plata como yo, as me, ¿ok? You don't have as much money as I have, ¿no? Tú no tienes tanta plata o tan mucha plata como yo tengo, ¿ok? Pues no decir solamente as I, no, as I have, ¿ok? Tienes que completar la oración. Si vas a usar el sujeto, tienes que completar la oración justamente con el verbo, ¿ok? El verbo es una relación directa, fíjate bien, siempre es una relación directa con la oración anterior, puede estar ligado muy directamente, ¿ok? En cambio, si no vas a usar ningún verbo, usa el objeto directamente, ¿ya? Para que recaiga la acción, ¿ok? Note that we say the same as. Fíjate que se dice o también decimos the same as, lo mismo como. No digas the same like, ¿okay? A veces confunden los términos. Esto es de gramática de comparación, ¿okay? The same as, lo mismo como, ¿okay? My hair is the same color as yours, ¿okay? Mi cabello es del mismo color como el tuyo. No digas my hair is the same color like yours, ¿okay? Like no es comparativo, as es el comparativo, ¿okay? As y than, ¿no es cierto? Las formas. I arrived at the same time as Tom, ¿no? Yo llegué al mismo tiempo que Tom. Fíjate que la traducción cambia al español. Nosotros en español hablamos completamente diferente, distinto, ¿okay? Entonces, the same as vendría a ser la expresión, ¿no? ¿Okay? Acompañado obviamente siempre por el sustantivo, ¿no? The same as, ¿okay? Lo mismo que, o lo mismo que, o lo mismo como, sería algo así, ¿no? En español, porque tiene esas acepciones, ¿no? Que son bastante distintas. Entonces, fíjense cómo usamos estas formas, estas otras formas comparativas, porque valgan verdades que existen varias, ¿no? Estamos viendo algunas de manera más detalladas, ¿de acuerdo? Entonces, el not as, ¿no? No tanto como el as, tanto como, que busca más que nada la igualdad, ¿no? Y las formas del as much as or as many as, ¿no? ¿Okay? Y la comparado con el than también en las formas comparativas. Recuerda que las formas comparativas no usan directamente al sujeto, ¿no? Salvo que lo conectes con el verbo o con otra acción, ¿no? Entrelazando una segunda oración. Cuando vas a comparar, generalmente usamos al objeto, al object pronoun, ¿no? Al objeto directo, al pronombre objeto en la oración en inglés, para entender mejor estas formas comparativas. Para seguir hablando del adjetivo, vamos a ver otra forma que también tiene el adjetivo, ya no tanto en una forma comparativa, sino en una forma de potenciar o darle más énfasis al adjetivo. Porque recuerda que el adjetivo va siempre a describir, ¿no es cierto? Describir, calificar al sustantivo, ¿no? Esta definición, o esta calificación o esta descripción se puede intensificar mediante una expresión, una palabra, que también a veces tienden a confundirlo, ¿no? Hoy día, y ahora hablando del adjetivo, vamos a hablar del intensificador del adjetivo, to, ¿ok? En el siguiente esquema. La otra expresión que usamos como una forma de darle más énfasis, darle más intensidad al adjetivo, esta palabrita, to, ¿okay? No confundir el to, que lo hemos visto anteriormente en algunas oraciones, ustedes lo han notado, como el también, ¿no? Que va al final de la oración. No, aquí el to va a cambiar de significado cuando lo colocamos antes de un adjetivo. Fíjense en el ejemplo. There's too much sugar in my coffee. Hay demasiada azúcar en mi café. O hay muchísima azúcar en mi café. Much, ¿no? Mucho. ¿Okay? Too much sería muchísimo o demasiado. ¿Okay? Por eso lo va a intensificar. ¿Ya? My shoes are too big for Tom. Los zapatos son demasiado grandes para Tom. O, a ver, grandísimos podría ser. O sea, ¿no? Big, grande, ¿no? Too big, ¿no? Demasiado grande, ¿no? Muy grande, demasiado grande, ¿okay? Como que grandísimo, ¿no? Lo intensificamos entonces al adjetivo, ¿ok? Too much y too many, que lo habíamos visto anteriormente como unos cuantificadores, ¿se acuerdan? Demasiado, ¿no? Siempre much para los contables y many para los no contables, ¿ok? Bueno, much para los no contables y many para los contables, ¿ok?
Vamos aclarando el asunto ahí. Too much y too many, ¿no? Demasiado, muchísimo, ¿ok? Este too está justamente intensificando al adjetivo, ¿ok? Too much y too many, ¿qué significa? More than you want, más de lo que quieres. O more than is good, más de lo que es bueno. O sea, mucho más de lo que se necesita, lo que es bueno, lo que necesitamos, ¿ok? I don't like the weather here. No me gusta el clima aquí. There's too much rain. Hay demasiada lluvia, hay muchísima lluvia. ¿Okay? More rain than is good. No más lluvia de lo que es bueno. ¿No? Demasiado. La lluvia es buena, pero eso es más de lo que es bueno, lo que se necesita o se requiere. ¿Okay? Let's go to another restaurant. Vamos a otro restaurante. There are too many people here. ¿No? Hay muchísima gente, demasiada gente aquí. ¿Okay? O sea, mucho más de lo que se espera, es bueno, ¿no? ¿Okay? Recuerda que la lluvia como líquido es no contable, too much. People es el plural de person, las personas, contable, too many, ¿okay? Contables, ¿de acuerdo? She studies all the time. Ella estudia todo el tiempo. I think she studies too much. Yo creo que ella estudia muchísimo, demasiado. ¿Okay? Los estudios, como algo un poco más abstracto, ¿no? Que no se puede contar, ¿no? Usamos también too much. ¿Okay? Entonces, yo estudio 1, 2, 3, 4, no. ¿Okay? Estudios como más abstractos, ¿no? Entonces, too much y too many. Ya sabemos dónde viene esta expresión, ¿se acuerdan? ¿Okay? Y ahí entrando en detalles. Les comentaba que este too, ¿okay? Se colocaba antes de un adjetivo, justamente para darle intensidad, mayor fuerza, mayor volumen a ese adjetivo en cuanto a su concepto, a su labor de descripción, ¿no? De describir, ¿okay? Como too big, ¿no? Demasiado grande o grandísimo, no sé. Too loud, ¿no? Demasiado ruidoso, ¿no? O demasiado volumen alto, ¿no? ¿Okay? O ruidosísimo, no sé, ¿ok? Mucho volumen, ¿ok? Please turn the radio down, it's too loud, ¿ok? Por favor, baja la radio, baja el volumen, se refiere, ¿no? ¿Ok? Está demasiado alto, ¿ok? Louder than I want, más alto de lo que yo quiero, se refiere al volumen, ¿no? ¿Ok? Más alto de lo que yo quiero, too loud, ¿no? Demasiado alto, se refiere al volumen, al sonido. I can't work, I'm too tired, ¿no? Yo no puedo trabajar, estoy demasiado cansado, muy cansado, cansadísimo, ¿ok? Tired, cansado, too tired, cansadísimo, ¿ok? Ahí se puede más o menos juntar con lo que nosotros expresamos en español, ¿no? Entonces, fíjense ahora la estructuración gramatical. We say to, ¿ok? Usamos to, más el adjetivo obviamente, para estar la intensidad, for somebody or something to do something. Cuando usamos to con el adjetivo y nos referimos directamente a una persona o cosa como objeto directo, ¿okay? O indirecto, usamos la preposición for. ¿Okay? Fíjate. These shoes are too big for me. ¿No? Estos zapatos son demasiado grandes para mí. ¿Okay? Pues for somebody, no para alguien o para algo. It's a small house, too small for a large family. ¿No? Es una casa pequeña, demasiado pequeña para una familia grande. ¿Okay? O sea, for a large family, para algo, something. ¿Okay? Para algo, for. La preposición for. Pero decimos, it's too cold to go out. ¿Okay? Hace demasiado frío para salir. ¿Okay? To. Usamos la preposición to cuando utilizamos al verbo. I'm too tired to work. Estoy demasiado cansado para trabajar. ¿Okay? Entonces, cuidado con la traducción, fíjense. Demasiado grande para mí, ¿no? Demasiado frío para salir. Fíjense cómo cambia la preposición. ¿Okay? Entonces, to más el adjetivo, for something or someone or somebody. ¿Okay? En cambio, to más el adjetivo, to más un verbo. ¿Okay? I'm too tired to work. I'm too cold to go out. ¿No? Aquí la oración más completa, lo que es la instrucción que hemos visto por aquí. She speaks too fast for me to understand her. ¿Okay? Ella habla demasiado rápido para mí, para entenderla.
¿ok? ¿A quién? A ella. Aquí está el verbo, ¿ven? ¿Okay? To understand, ¿no? Yo digo for understand o to me, no, ¿ok? For y to en sus posiciones gramaticales correctas, ¿ok? Repite entonces. She speaks too fast for me to understand her. Ella habla demasiado rápido para mí para entenderla, ¿no? ¿Ok? Decimos entonces to más el adjetivo, ¿ok? For somebody to do something, ¿ok? Para hacer algo, ¿ok? Y así lo entendemos, ¿no? Entonces fíjense la estructura gramatical, cómo vamos ordenándonos dentro de un contexto y dentro de una fórmula gramatical, ¿ok? Estas fórmulas gramaticales, chicos, nunca cambian, ¿ok? Difícilmente cambian posiciones en las estructuraciones en inglés. Pues hay que tener mucho cuidado en cómo lo entendemos y cómo lo utilizamos, ¿ya? Cada elemento gramatical en la oración tiene su lugar, tiene su sitio. No lo colocamos al azar donde mejor nos parece, ¿de acuerdo? Hay que tener bastante cuidado en cómo estructuramos las oraciones en inglés, al igual que en español o cualquier otro idioma. Pues es muy importante entender también los componentes y la composición gramatical dentro de los elementos y las funciones de las mismas, ¿no? Para poder entender y comprender correctamente lo que se lee, lo que se dice o lo que escuchamos, ¿no? Dentro de un contexto. ¿Okay? Entonces, obviamente, pues en el idioma correctamente hablado, estructurado y escrito, ¿no? Que es lo que queremos llegar, ¿no? Una forma académica correcta. Ok, jóvenes, entonces, hasta aquí hemos visto, ¿no? En la clase anterior y esta clase, hemos hablado justamente del adjetivo, ¿no? Hay que, obviamente, pues aprender vocabulario de adjetivos, reconocerlos, ¿no? Dentro de las oraciones y ver cómo se construye y cómo se comportan dentro de la oración, siguiendo, pues, reglas gramaticales muy claras, muy precisas y muy estrictas dentro de una oración en inglés. No andamos cambiando las posiciones, ¿no? Ahora, hay diferentes formas de decir lo mismo, sí, pero siempre siguiendo estructuras gramaticales correctas y adecuadas, ¿ok? Eso es lo que hay que estudiar y que tenerlo bien en claro. Muy bien, jóvenes, tienen ustedes, como es habitual allí en su plataforma virtual, ejercicios, ¿no? Referentes al tema, ¿no? Y obviamente que se conectan al tema anterior para poder entender dentro de un contexto lo que se dice, ¿no? En las estructuras gramaticales que estamos trabajando y revisando correctamente. Hagan los ejercicios, sigan estudiando, repasen siempre la gramática, no se olviden, sigan revisando y practicando también sus ejercicios, que es muy importante, ¿no? La práctica es muy importante, y trabajarlos poco a poco y de manera constante y permanente, ¿de acuerdo? Continuamos y seguimos, nos vemos la próxima clase.